Colelitiasis y colecistitis. Primera parte. La importancia del tema radica que es una de las patologías más frecuentes en nuestro entorno, debido a que las hernias lo superan en frecuencia. Hay una clínica especializada en esta entidad. Además, tiene diversas presentaciones clínicas que convendría aclarar en circunstancias y pacientes especiales. Vaya pensando en dos argumentos más sobre la importancia del tema, ya que esto se verá en la clase. Conceptualizando, discinesia vesicular se refiere a un trastorno de la motilidad vesicular. Clínicamente se va a presentar un paciente con antecedentes de dolor clásico, más un ultrasonido que no es posible evidenciar ningún lito. La colelitiasis se refiere a la presencia de litos, pero que este paciente no ha tenido dolor. O puede ser que lo haya tenido hace mucho, pero en este momento no tiene. Mientras que la colecistitis habla de lo mismo, pero ahora sí tiene dolor en este momento en el que yo lo estoy atendiendo, casi siempre en el servicio de urgencias. Hidrocolecisto se refiere a una vesícula llena de moco blanco o hialino. Se diagnostica con un ultrasonido la presencia de lito, pero el dolor ha sido persistente. Es el clásico paciente que haya ingresado a urgencias, ha estado algunas horas, se ha ido a casa, vuelve a regresar al otro día, o bien de manera continua lleva más de 72 horas allí. Muy probablemente un lito está tapando la desembocadura de la vesícula, es decir, a nivel de cístico. El piocolecisto es la enfermedad que sigue el del hidrocolecisto. Esto se refiere a la presencia de pus dentro de la vesícula y clínicamente lo vamos a identificar por una vesícula inflamada, dolor, fiebre y leucocitosis. La gangrena vesicular se refiere a necrosis de la vesícula por una inflamación muy intensa. Clásicamente va a ser un piocolecisto con síndrome de respuesta inflamatoria intenso, el ultrasonido con paredes muy engrosadas o incluso ya podría verse la gangrena. El colasco es una palabra ya en desuso, se refiere a una bilis regada dentro de la cavidad peritoneal. Secundario a gangrena, obviamente va a haber un síndrome de respuesta inflamatoria demasiado intensa. La coledocolitiasis se refiere a la presencia de litos a nivel de colédoco y se diagnostica con un ultrasonido que los evidencia, pero puede que no haya dolor, o más bien, por definición, no hay dolor, mientras que la colangitis es lo mismo que la anterior, pero con la presencia de datos clínicos. Mucho dolor, fiebre e ictericia. Bien, ¿cómo vamos a usar estos términos en la práctica diaria? En la discinesia o disquinesia vesicular, clásicamente es un paciente que trae antecedentes de dolor clásico de colecistitis, pero no es posible encontrar el lito dentro del ultrasonido. Para ello vamos a solicitar la prueba de Boyden, la cual consiste en un ayuno de 8 horas, un rastreo ultrasonográfico posterior, después se le pide que consuma alimentos grasos y se le realiza la prueba, otro ultrasonido 1 hora después. Si se ha vaciado por lo menos el 40% de la vesícula, quiere decir que el resultado es negativo y la posibilidad de discinesia es muy baja. Casi siempre está asociado con trastornos de la personalidad, a estados depresivos, ansiedad y otros. La colelitiasis es un paciente que viene de consulta externa, o bien lo encontramos en quirófano ya programado con fecha para cirugía el día de hoy, pero no trae dolor en este momento. Mientras que en la colecistitis decíamos que es un paciente que lo vamos a encontrar en el servicio de urgencias, que tiene dolor en este momento, pero también es probable que con una dosis de diclofenaco de 75 miligramos su dolor pueda ceder. En caso de que este no haya cedido, muy probablemente se trata de un hidrocolecisto, es decir, un paciente que está en urgencias y que no se ha podido pasar a quirófano debido a ocupación excesiva de sala. Por lo tanto, pueden pasar hasta 72 horas y el paciente continúa con dolor. Mientras que el piocolecisto es la escala que sigue después del hidrocolecisto. Será el mismo, pero este ya está complicado muy probablemente con leucocitosis altos y con fiebre. Y en su interior la vesícula ya contiene material purulento. De no tratarse, este podría evolucionar a una gangrena vesicular. En el aspecto transoperatorio va a tener una vesícula negra,
pero clínicamente podríamos encontrar plastrón, síndrome de respuesta inflamatoria sistémica y mucho dolor. En la coledocolitiasis puede haber un ultrasonido, pero no tiene síntomas. Este no tiene ictericia, no tiene dolor y probablemente lo estamos viendo de manera circunstancial en la consulta externa. Mientras que la colangitis es un paciente que está en urgencias, que tiene dolor, fiebre e ictericia, o bien sepsis con trastornos mentales. Utilizar apropiadamente los términos nos ayuda a comunicarnos mejor debido a la gran variedad de presentaciones clínicas y cada uno requiere un manejo especial. Si tiene dudas, pausa el video, lleve un registro de estas y las aclaramos durante la clase o bien durante el pase de visita con su tutor. La prevalencia de la colelitiasis depende de la raza y la región del planeta, pero en general del 5 al 20% de las personas podrían padecerla. A la edad de 40 años o más es más frecuente. También una relación de 2:1 con predominio en las mujeres. Los factores de riesgo. El primero es la edad. Tener más de 40 años hasta el 20% de la población. En cambio, mayor de 70, hasta un 30% de ellos puede tener colelitiasis. Ser del género femenino se relaciona quizá por el embarazo y la ingesta de anticonceptivos. Tienen el doble de probabilidad en comparación al varón de padecerlo. El embarazo se suelen formar litos menores de 10 milímetros, que probablemente con el parto podrían disminuir o desaparecer. Los anticonceptivos orales en personas menopáusicas podrían relacionarse con litos, sobre todo aquellos que ingieren dosis mayores a 50 microgramos de estrógeno. Los fibratos y la ceftriaxona anecdóticamente se ha descrito. Los antecedentes familiares de litiasis biliar son marcados. Ha habido familias en las que se ha tenido que operar a todos sus integrantes. La obesidad o pérdida de peso rápido, la nutrición parenteral, la diabetes mellitus son entre otros factores para presentar colelitiasis. Acciones a tomar en cuenta en caso de que quiera prevenir la colelitiasis. En primer lugar tenemos el ejercicio. Este quizá funcione a través del movimiento, evita la precipitación de los litos y de las sales biliares. La alimentación sana que contenga frutas, verduras, proteínas, pero sobre todo grasas. En mi postulado, creo que una comida rica en grasas hace que la vesícula se vacíe con más frecuencia y evite la precipitación. El control de la obesidad es innegable, o la pérdida de peso muy rápida se ha relacionado con piedras en la vesícula. Evitar esto nos podría ayudar a prevenir. El uso adecuado de hormonas, tanto como método anticonceptivo, preferir aquellas que no tienen hormonas dentro del método, podría ser el dispositivo intrauterino, o bien en el climaterio no utilizar dosis tan altas. El cuadro clínico característico de colecistitis consiste en un dolor continuo que inicia en epigastrio, se puede irradiar a hipocondrio derecho, o bien iniciar directamente en hipocondrio derecho e irradiarse a espalda. Suele estar acompañado de náuseas y vómitos y es secundario a la ingesta de alimentos grasos. El dolor no es tipo cólico. Decir dolor tipo cólico localizado en epigastrio es un error. La colecistitis está complicada si se presenta una vesícula palpable, fiebre mayor de 38 o 39 grados, escalofríos, taquicardia, taquimnea, acidosis metabólica, hipotensión o choque. El inicio del dolor es insidioso, es continuo, no es tipo cólico. Recuerden que en el tipo cólico hay periodos de inicio abrupto, tarda unos minutos arriba para bajar posteriormente la intensidad del dolor, descansar por algunos minutos, volver a subir, volver a bajar y repetir este ciclo. En este caso no. El inicio es lento, gradual, continuo. Después de haber ingerido queso, crema, requesón, chicharrón, aguacate. Las náuseas son intensas, el vómito es abundante y después de 2 o 3 veces de haber vomitado refieren cierta mejoría y alivio del dolor. Rara vez la vesícula es tan grande que podría comprimir parcialmente la vía biliar y causar una discreta ictericia. El dolor se relaciona con las grasas, pero no con el picante ni el café, aunque hay preparados como el mole
que son picantes pero que además llevan muchas grasas. A la exploración física vamos a encontrar un paciente consciente, tranquilo, regularmente hidratado, ya que el número de vómitos no sobrepasa de los 2 o 3 por episodio. El signo de Murphy nos ayudará a encontrar o a confirmar datos de sospecha de colecistitis. Este consiste en que con los pulgares vamos oprimiendo en el hipocondrio derecho al mismo tiempo que le pedimos que haga una inspiración profunda. Si corta la inspiración súbitamente debido al dolor intenso, el signo se considera positivo. La vesícula de Courvoisier es una vesícula palpable que al tocar el área del hipocondrio derecho vamos a encontrar como un tumor que no es doloroso y que generalmente se relaciona con problemas de obstrucción distal, como sucede en el cáncer de páncreas o cáncer de la ámpula de Vater. Por lo tanto, la descripción histórica de la vesícula de Courvoisier-Terrier no se relacionaba con colecistitis. Dentro del laboratorio y gabinete vamos a encontrar la leucocitosis en la citometría hemática, corroborando el proceso inflamatorio. Tiempos de coagulación si pretendemos llevarlo a cirugía. Una proteína C reactiva habla de una inflamación inespecífica, pero que con el cuadro clínico apoyaría el diagnóstico. El ultrasonido será el estándar de oro del diagnóstico de colelitiasis y sus complicaciones, como podrían ser la coledocolitiasis. No se debe de pedir pruebas de funcionamiento hepático de rutina, ya que no es parte del protocolo de laboratorio. Solo se pedirá en caso de que haya ictericia clínica o se quiera estadificar el estado de nutrición o bien algunas patologías agregadas que pudieran coexistir. De lo contrario, no está justificado. Lo mismo sucede con el examen general de orina. En cambio, con la lipasa y la amilasa está bien justificado ante la duda diagnóstica, ya que puede coexistir con pancreatitis. Clínicamente se ven un poco más deshidratados, más diaforéticos, con una respuesta inflamatoria más intensa. Contar con estos resultados es de vital importancia, ya que el manejo de la pancreatitis es únicamente con hidratación y medicamentos. Por el contrario, la colecistectomía estará contraindicada mientras exista el cuadro de pancreatitis aguda. El ultrasonido seguirá siendo el estándar de oro para patología vesicular. Su accesibilidad y bajo costo, así como la ausencia de radiaciones, hacen que esté por encima de una tomografía axial computarizada. Por eso, vamos a mencionar los 5 puntos que debe de llevar un ultrasonido bien elaborado. Punto número 1, el tamaño de la vesícula. Este no solamente debe de decir el tamaño diametral, sino también el axial. Punto número 2, medir la pared vesicular. Habitualmente más de 5 milímetros se considera una vesícula inflamada. Hay que recordar que lo que debe medir es el borde hepático, no el borde libre, que puede tener adherido otras estructuras que podrían aumentar de tamaño. Si tiene la imagen de doble riel, reportarla. El tamaño del hito y la cantidad. Esto, si es posible, o un aproximado en caso de que sean muchos. La sombra acústica posterior para decir si un lito está encarcerado, o bien los niveles cuando se trata de arenilla o lodo biliar. El tamaño del colédoco y la vena porta también deben ser reportados. Y en el quinto punto, otras cuestiones circunstanciales, por ejemplo, que hayan encontrado plastrón, líquido perivesicular, signo de Murphy ultrasonográfico positivo, un pólipo y etc. La siguiente imagen representa un ultrasonido vesicular. De arriba hacia abajo, la flecha con la letra P representa la pared vesicular, que se observa de características normales. Luego un saco con fondo negro y en su interior dos estructuras que corresponden a 2 litos. Hacia abajo, la sombra acústica posterior representada por la punta de flechas en color negro. Se trata de una colelitiasis, seguramente el paciente viene asintomático. Si la compara con esta imagen, observa que la pared vesicular está mucho más engrosada. Se alcanza a percibir la imagen en doble riel. El saco en su eje longitudinal es mucho más alargado. Seguramente mide más de 8 centímetros. Los litos son más abundantes, hay más sombra acústica posterior y la pared del borde libre también está engrosada.
Este paciente muy probablemente se encuentre con mucho dolor en el servicio de urgencias y difícilmente calmará el dolor sin cirugía. En la siguiente imagen observamos una vesícula en la que coexisten tanto la microlitiasis, representada por la flecha roja, también llamada lodo biliar, y la litiasis clásica, representada por la flecha blanca. La microlitiasis con el tiempo se precipitará y formará litos grandes. Aquí observamos un pólipo vesicular, que son asintomáticos y que se caracterizan por 1. Ser pediculados. 2. Son fijos, no cambian de posición durante el rastreo ultrasonográfico al girar el paciente, como si lo hace un lito que se mueve al área más declive. El motivo de consulta al cirujano es por el miedo que tienen a que se trate de un tumor maligno, y casi nunca lo es. Si ya de por sí el cáncer de vesícula es en extremo raro, que un pólipo sea maligno es mucho más raro. Cerca del 95% son benignos y son depósitos de colesterol que se acumulan. Si no logramos cambiar el miedo del paciente, tendríamos que operarlo para quitarle la vesícula completa.